Bienvenidos. Bueno, estamos en las Jornadas Liberales de SEO, que es un homenaje al Frente de Liberación Homosexual. Van a presentar el libro Estrechamente Vigilados por la Locura, de Héctor Anavitarte, que es uno de los fundadores del Frente de Liberación Homosexual. Están Fran Visconti y Mariano Blatt, que son los editores, y Alejandro Modarelli, que es el que hizo el prólogo de la reedición. De Parado es la editorial que lo reedita. Es una editorial argentina soñada por dos gays. Publican literatura y ensayo de autores de todas las edades, épocas y lugares. Les gustan los libros que divierten, conmueven y los hacen pensar y sentir cosas. Alejandro Modarelli es escritor, periodista, colabora en el suplemento Soy del diario Página 12, es coautor del libro Fiestas, Baños y Exilios, Los gays porteños en la última dictadura. Es autor de Rosa Prepucio, Crónicas de Sodomía, Amor y Bigudí y La Noche del Mundo. Participó de diversas compilaciones, entre ellas Un cuerpo, mil cuerpos, intersexualidades, memorias, identidades y experiencias trans. Recuperando la memoria gay. Bueno, los dejo con... Bienvenidos a todos, a todes. Queremos agradecer al Conti por el espacio, por generar este ciclo de Liberal SEO. Más de 50 años de la creación del Frente de Liberación Homosexual. Y hoy vamos a presentar un libro que se editó en el 82 en Barcelona, Estrechamente Vigilados por la Locura. Y yo como editor quiero contar un poco, más que nada chusmear, porque es lo que me gusta, contar cómo conocí este libro. Y creo que la respuesta es de cómo lo conocieron varios, es leyendo esa Biblia que me marcó mucho, que es Fiestas, Baños y Exilios, los gays porteños en la última dictadura, que es un libro de Alejandro Modarelli y Flavio Rapizardi, que, bueno, si no lo leyeron, es un libro increíble, léanlo, vayan a la tarea y vuelvan el viernes con la tarea leída. Y lo que tiene ese libro es que cita muchísimo un libro que tiene un nombre muy fuerte. Siempre hay libros que me parecieron, no sé si violentos, pero muy fuertes. Por ejemplo, La brasa en la mano, La cabeza contra el suelo, de Paco Yamandreu. Y este título, Estrechamente Vigilados por la Locura, un título muy largo, que siempre me dio curiosidad de leerlo. Y obviamente quise buscarlo por Mercado Libre, por librerías de usado, que recorrí todo Corrientes. Y nunca lo pude conseguir por años y años y años. Y siempre fue como un wish list de tratar de conseguirlo. Y hace poco Mariano se mudó a Madrid. Y la primera misión que le dije fue a ver si podía conseguir el libro. Y lo consiguió ¿qué es Mercado Libre? De ahí no. Sí. Sí, por una especie de Mercado Libre, esto anda así. Sí, por una especie de Mercado Libre español, todocolección.net. Lo mandé a leerlo. Sí, había 2 ejemplares en venta nada más en esa página. La verdad que a muy buen precio, 2 euros, o sea, barato, 2 euros. El que los tenía no sabía. Eran 2 vendedores distintos. Evidentemente no, esos vendedores que tienen libros que no saben lo que tienen. Y me compré los 2 por correo ordinario, los pedí. Uno llegó, el otro no llegó. O sea que sobrevivió uno. Sí. Y se lo mandé a Fran, se lo mandé por correo extraordinario, certificado, desde Madrid a Buenos Aires, sabiendo que se debería llegar. Y bueno, llegó. Es el único ejemplar al que pudimos acceder. Antes de mandárselo a Fran, lo leí yo en Madrid y le dije, bueno, si te lo mando porque tenés que leer esto, tenemos que publicarlo. Le tipié 2 o 3 de los fragmentos para convencerlo y después se lo mandé por correo y lo leyó. Tuvimos que fotocopiarlo, ¿no? Sí. Lo fotocopiamos porque después de fotocopiarlo había que escanearlo para digitalizarlo
y no queríamos escanear este ejemplar porque el proceso de escaneo se puede romper, digamos, el lomo. Ya la fotocopia debe haber sido bastante riesgosa, sobrevivió por lo que veo. Y en realidad lo fotocopiamos y lo tipiaste. Lo tipié todo yo. Lo tipió Fran. Sí, así que si tiene faltas... No, lo corregimos varias veces. Bueno. Lo corregimos varias veces por teléfono, a la mañana, nos llamamos por teléfono y Fran leía este ejemplar y yo leía el texto que había tipiado Fran para ver dónde se había equivocado. Y a veces como son textos cortos, yo lo leía y terminé diciendo qué lindo, porque viste que cuando pasa con este libro, claro, terminás, hay textos que terminás y decís qué lindo, y no era parte del... Claro, yo te preguntaba qué lindo es parte del texto, no. Texto no. Bueno, y así lo publicamos. Y lo gracioso de esto es que el viernes fui a cenar a un amigo y me dijo, llevame un ejemplar. Y se lo llevé, no sé qué, y me dice, ¿sabés que yo lo tengo? La primera edición. Así que fue como... Hubieras avisado. Sí, hubieses avisado 2 años antes. Y cuando estábamos trabajando en el proceso de edición del libro, pensamos que hacía falta algún tipo de introducción del libro, sobre todo para contar quién era Héctor Anavitarte, o quién es Héctor Anavitarte en realidad. Porque a pesar de que hay mucha gente que lo conoce, hay mucha otra gente que quizás no lo tiene tan presente y no sabe de la importancia que tuvo en un montón de cosas que repercuten ahora en la sociedad argentina. Y obviamente pensamos que la persona para introducirlo a Héctor, la mejor persona posible era Alejandro, que justamente había escrito un libro en el que lo citaba mucho, pero que además sabíamos que lo conocía personalmente, y le propusimos hacer un prólogo, a lo cual accedió, que introduce en nuestra edición. Y ahora en breve vamos a ver, va a participar de la presentación Héctor Anavitarte a través de un video que él grabó hace unas semanas en su casa de Aranjuez. Pero antes de poner el video, queríamos preguntarle a Alejandro, queríamos darle la oportunidad a Alejandro de que un poco nos diga quién es Héctor Anavitarte, quién es la figura pública de Héctor Anavitarte, pero también quién es Héctor Anavitarte para él un poco en su vida. Así, cuando vemos el video también valoramos más al personaje. ¿Se escucha? Sí, ¿no? Bueno, yo también lo tenía el libro. Así te hubiese puesto, tenía el libro, pero lo tenía no completo. Ahora que lo pienso, porque creo que había perdido fotocopias, así que por ahí no te servía. Lo tenía fotocopiado porque me lo había dado Héctor justamente cuando Héctor lo conocí en el año 2000. Estábamos escribiendo con Flavio Rapizardi Fiestas, Baños y Exilios, y el encuentro con Héctor para mí significó primero el encuentro con una persona que no tiene comparación. Es una persona que ha hecho del activismo una manera de vivir, ¿viste? Porque nunca dejó de ser activista desde muy joven. Y también acá vino, bueno, me acaba de saludar y estoy muy emocionado porque está el hermano de Héctor, el hermano menor de Héctor, y muchas de las historias que Héctor me contaba tenían que ver con historias familiares. Y de hecho en el libro hay algunos fragmentos, es un libro de fragmentos que reúne desde historias personales, vivencias muy intensas de amor, pasión, y también como una descripción y una recuperación de la memoria del locario de aquellas épocas, ¿no? Que poco y nada tiene que ver con lo que es hoy día el modelo y los modos de relación y de vida de las comunidades LGTBI. Pero bueno, la historia que me pregunta, pero yo siempre me voy a la mierda. Acá me está preguntando Mariano por Héctor. Bueno, Héctor empieza su vida de adolescente, digamos, ya siendo activista en el sindicato. Él trabajaba en Correos y empieza su vida política, porque digamos que era un hombre esencialmente político, también por tradición familiar.
pero bueno, empieza su vida como activista en el sindicato de correos y en el Partido Comunista. En el sindicato de correos lo cierto es que nadie se explica, Héctor tampoco, porque estaba lleno de locas. O sea, lo que es el CCK ahora era Palacio, las escaleras servían como para un desfile, eran personajes increíbles que ya van a poder leerlos, que los cuenta también, como el de Liliana, que un día aparece anunciando en el año 69 que de ahora en más le iban a tener que tratar como mujer, porque se percibía como mujer, y de un día para el otro pasó de un traje a un traje sastre. Y entonces el sindicato de correos, eso era todo una cosa muy fuerte, ¿no? Pero bueno, no sobrevivió y pudo hacerlo, y estamos hablando de fines de la década del 60, ¿no? Bueno, el sindicato de correos, con un grupo de otras personas gays, en Conurbano, en Herli, fundan una organización que se llamó Nuestro Mundo, que estaba sobre todo muy preocupada por lo que era la persecución permanente a través de los edictos policiales de las personas gays en esa época. Los edictos policiales saben que siguieron hasta el 1998, ¿no? O sea, fue una lucha que fue pasando de organización en organización. Y estamos hablando de 1967. Por eso en el momento en que yo le preguntaba a Héctor si la inspiración de Nuestro Mundo venía del Mayo francés, él definitivamente me dice que no, ni siquiera del Mayo francés ni del movimiento californiano, o sea, el Pink Power, el Black Power, y todas esas alianzas que se generaban en Estados Unidos, sino que su inspiración más inmediata había sido el cordobazo. Así que bueno, ahí ven como hay todo un clima de época en el que surge Nuestro Mundo, esta organización que supuestamente hasta hoy parece haber sido la primera en América del Sur, y en 1971 va a confluir con otras organizaciones en lo que fue el Frente de Liberación Homosexual, que fue toda una experiencia revolucionaria en una época revolucionaria, ¿no? En una época revolucionaria en la que la izquierda no veía con buenos ojos la emancipación homosexual, sino simplemente, digamos, no veía que podía resultar de eso una revolución dentro de la revolución. Tampoco los feminismos eran muy bienvenidos. En la izquierda, en la derecha y en todas partes, ¿no? Era una época en la que todavía no había, acá en la Argentina no habían empezado los debates alrededor de la liberación sexual. En Europa ya estaban, ¿no? En el Mayo francés, pero acá todavía no. Entonces, bueno, él forma parte de la fundación del Frente de Liberación Homosexual, junto con Manuel Puig. Manuel Puig, que en realidad da dinero para la organización. Estaba Sebrelli, que después devino en esto, que soy. Estaba Blas Matamoro. Bueno, personajes que eran los intelectuales de la época. Juan José Hernández. Hasta que, bueno, digamos que empezaron a traducir textos que provenían de Estados Unidos y que eran leídos por ellos, digamos, empezaron a tener contacto con otras organizaciones como la de Cataluña, el Frente de Liberación de Cataluña, que era una época revolucionaria con categorías marxistas, con la idea del oprimido y del opresor, y en donde se suponía que un mundo liberado iba a contener en sí una sexualidad liberada, y dentro de la sexualidad liberada una homosexualidad libre, ¿no? Por eso también la consigna del Frente de Liberación Homosexual tenía era tomado en parte de consignas de la izquierda peronista, y decían vivir y amar libremente en un país liberado, ¿no? Esa era la consigna del FLH. Bueno, Héctor se tiene que ir en 1977. ¿Por qué?
1975 ya la revista El Caudillo de López Rega publica, o que era supuestamente de López Rega, también está en debate, pero digamos de la ideología de la que López Rega era uno de sus máximos cultores, ¿no? Publica un artículo que se llama Acabar con los homosexuales y pasa a amenazar directamente a lo que suponían que era un peligro para la civilización católica, cristiana y nacionalista que se suponía que era la Argentina para esta gente. Y luego del golpe de Estado, el Frente de Liberación Homosexual pasa a tener algunas personas que siguen denominándolo Frente de Liberación Homosexual de la Argentina en el exilio. Y Héctor en el 77 llevaba un arma pensando que en algún momento iba a tener que defenderse. Y esa arma, hay una historia muy, muy increíble porque él la entierra antes de irse cerca de la pensión, en un patio de la pensión de donde se había ido, en secreto, ni siquiera la familia. Acá el hermano después me va, pues quizás tenga algún interés en contar algo de eso. No le dijo a la familia que se iba porque en ese momento era comprometer a la familia. Él se fue en un barco junto con su compañero Ricardo Lorenzo, su compañero hasta el día de hoy. No son, digamos, no es que sean pareja hoy día, pero son familia, que es más importante todavía, ¿no? Y bueno, huyen en un barco que se llamaba el Marconi, con todo lo que era la agitación de los papeles, etc. Y desde ese momento pasa a vivir en España, donde funda, entre otras cosas, la primera organización de lucha contra el SIDA, en el Bar El Comercio de Madrid. Desde ahí nunca deja de trabajar, Héctor. Si era por las personas que convivían con el VIH-Sida, después empezó, ya viejo, a trabajar por los migrantes en el pueblo, la ciudad maravillosa pero muy chica que está a 40 minutos de Madrid, que era una ciudad de veraneo, se llamaba Real Sitio de Aranjuez. Por él me enteré, por ejemplo, que se le dice arancetanos a las personas que viven a Aranjuez. Así que fue un hallazgo interesantísimo. Cuando vayan a Aranjuez sepan que se les dice arancetanos. Y sigue, digamos, trabajando hasta el día de hoy. Comedores populares, en la crisis del 2008, cuando fueron la crisis del Lehman Brothers, la gran crisis inmobiliaria y que hundió al capitalismo en una de sus últimos desastres y que todavía creo que seguimos viviendo hoy. Pero Héctor es necesario más que nunca. Es necesario más que nunca en un momento en el que las nuevas derechas en el mundo no nos están condenando, es peor, nos están captando determinados locas narcisistas, lesbianas narcisistas, individualistas, xenófobas, gays que son como Álvaro Sicarelli, por ejemplo, que es lugarteniente de Milei. Lo que quieren es destruir la capacidad de crear un suelo común, de crear una comunidad, de crear un espíritu comunitario y solidario. Por eso Milei habla contra el comunitarismo como si fuese la peor mierda del mundo, ¿no? Así que creo que este libro debería ser leído sobre todo por la gente joven. Muchas de las mayores encontrarán modos comunes, modos de vivir comunes a los que vivió Héctor acá en la Argentina, pero sobre todo se necesita ser leído por los jóvenes, ¿no? Los jóvenes para llevarle la contra la reta. Así que, bueno, pobre, te llené de palabras. No, me parece que le da más valor a lo que vamos a ver ahora, que es un video, bueno, el video que mandó Héctor, que preparó Héctor para la presentación desde su casa en Aranjuez.
Buenas tardes desde Aranjuez. Por empezar, agradecer que este libro se presente en Haroldo Conti, en el Centro Cultural de la Memoria de los Derechos Humanos, en la ESMA, en la ex-ESMA. Este libro está vinculado con la ESMA, porque la foto de la portada la hizo Adelaida Gigli, que cuando la dictadura, sus 2 hijos fueron secuestrados, torturados, asesinados, y en el texto, en este libro, que son 119 capítulos, creo, pequeños, está muy presente. Digamos de que para nosotros Adelaida ha sido una persona de una enorme importancia. En el grupo Nuestro Mundo, el primer grupo, en el 67, Adelaida fue una de las pocas mujeres que participó activamente, con humor, por supuesto, porque Adelaida odiaba el drama, pero nos ayudó mucho. En segundo lugar, agradecer muchísimo a Mariano Blatt, que ha sido el que se le ha ocurrido volver a editar este libro. Este libro fue editado en Barcelona en 1982 y ahora vuelve en el 2020 una nueva edición. A mí me sorprendió. Yo no pensaba que ningún editor pudiera tener interés en volver a publicar este libro. Y tiene interés, porque claro, en el futuro está el pasado, y es muy importante que lo que pasó en los años 60, 70, un poco al principio de los 80, de alguna manera quede registrado. Porque todo eso que pasó, de alguna manera sigue pasando, de manera diferente, pero sigue pasando. Este libro, creo que tenga un valor literario, este libro debería estar alguna vez en alguna biblioteca, en el estante de alguna biblioteca pública, porque va a haber gente joven, mañana, que va a interesarles qué pasó en esa etapa en la vida argentina, y yo pienso que ahí pueden encontrar una información importante. Además, tengo que agradecer muy especialmente a Alejandro Modarelli, que ha hecho el prólogo, que realmente, bueno, es un prólogo impecable. Bueno, como todo lo que hace Alejandro. Alejandro lo conocimos en el 2020. En el 2020 nos citamos en un bar. En el 2000. En el 2000. Nos citamos en un bar, no era un bar gay, en un bar, Ricardo y yo, y la verdad que bueno, para mí fue todo un acontecimiento. Alejandro estaba escribiendo Baños, Fiestas y Exilios, y nos pidió información, y nos hemos hecho muy amigos. Esa amistad como en Casablanca, al final de la película, y realmente ha sido para mí muy importante. Alejandro sabe de mí más que yo mismo. ¿Qué más? Lo de Adelaida ya lo comenté. Fue realmente en mi vida una aportación importantísima, ¿no? Y fue la persona que entendimos el drama, de alguna manera, el drama de la dictadura.
Adelaida, cuando terminó la dictadura y volvió del exilio el Recanati, cuando iba a un bar de la calle Corriente y ponía el culo en una silla, pensaba que en esa misma silla había puesto el culo un torturador de sus hijos, y por eso se fue. Se fue a Recanati y nunca más volvió. Yo le había pedido a Ricardo Lorenzo, que me ayudara para contar cómo se escribió el libro. Él tiene mejor memoria que yo. Él dice que perdí 20 kilos cuando publiqué este libro, lo que me vino bien, ¿eh? Estaba un poco gordito y me vino bien. Y dice Ricardo Lorenzo, según Ricardo Lorenzo, dice que yo todos los días me iba a algún bar de Barcelona y escribía un capítulo. También quería mencionar a Juan Pablo Queirós, que ha hecho unas entrevistas muy importantes, tanto a Luis Troitiño como a Ugo Ranieri, que fueron dos de los fundadores del grupo Nuestro Mundo. Inclusive en la casa de Troitiño, en Loma Zamora, se formó el grupo. Y yo creo que son testimonios muy importantes. No sé muy bien qué más decir. Si alguien tiene alguna pregunta que decirme, se la pregunta a Alejandro, que seguramente lo sabe. Bueno, increíble el video, la verdad. Sí. Habla mucho sobre Adelaida y vos hablas muchísimo sobre ella en tu prólogo. ¿Querés contarnos un poco? Sí, pues yo creo que Héctor querría hablar de Adelaida, así que me parece muy importante. Adelaida formó parte, estaba casada con David Viñas, con David Viñas, con quien tuvo 2 hijos, de Lorenzo Viñas y Adelaida, María Adelaida, que lo llamaba la hija. Formaban parte del grupo Contorno, en el que también estaba Sebrelli. Yo por hablar mal de Sebrelli, bueno, tengo que comentar que no se puede creer, la verdad. Es que no lo puedo creer, tío. Bueno, se conocieron, no sé si creo que a través de alguien, no me acuerdo, creo que había participado en el Cordobazo. De hecho, creo que cuando llegan a España los recibe la viuda de uno de los del Cordobazo, creo que lo cuenta. Bueno, Adelaida se hace íntima amiga, era un personaje de la época. Cualquiera la recomienda, cualquiera que no la conoce, quien no la conoce, les recomiendo realmente que traten de buscar información sobre ella. Era un personaje muy histriónico, brillante, poeta, plástica, de esa generación, que por ejemplo tenía unas frases que se le ocurrían de golpe, ¿no? Que se asustaba a la gente que estaba al lado porque era capaz de detener un taxi para tratar de retenerla, ¿no? Que una vez le dijo a Héctor, a mí me gusta mucho esa frase que le dice: en esa época aprendimos que uno es muchos. Que es una frase muy importante hoy, que hoy resuena de tal modo importante, ¿no? En esta época de estas nuevas derechas alternativas. Bueno, Adelaida era también un personaje muy gracioso, por eso se odiaba el drama. Hacía fiestas en la casa donde se llegaba tarde, no encontraba fiestas de disfraces, y porque estaba preparando cosas nunca llegaba a hacerse el disfraz, y se podía presentar ante la gente disfrazada de teta, que lo único que tenía que hacer era bajarse el vestido un poco y ya estaba disfrazada
de teta, ¿no? Y contaba Héctor, me decía, bueno, en una de esas fiestas de Adelaida era tan increíble, todo tan impredecible que podían llegar los hijos, un hijo con los compañeros de cometer un atentado, por ejemplo. Y todo el mundo seguía en la fiesta con los tipos charlando después de que habían cometido un atentado. Y cosas tan intempestivas como que Adelaida, cuando ya David Viñas y ella no sé si ya estaba viviendo en España, Adelaida tiene una pareja con un hombre mucho más joven, que no me recuerdo, Alba creo que se llamaba, y decide escapar porque realmente la iban a matar. Creo que ya le habían adelantado que iban a secuestrarla, ¿no? Aparte, digamos, no le caía bien a nadie, porque a la izquierda la citaban en esquinas equivocadas porque no le tenía confianza. O sea, la izquierda revolucionaria no confiaba porque era, no era verticalista en nada. O sea, era imposible que cumpliera una orden porque en el medio se cruzaba otra cosa y por eso la citaban en esquinas equivocadas para no ponerla en peligro ni que ella pusiese en peligro algún tipo de evento, ¿no? Entonces escapa con este hombre llena de valijas en un auto que tenía una valija arriba de otra que parecía una pirámide, y deciden ir a las cataratas y escapar por la frontera de Brasil, ¿no? Y entonces le toman un taxi con todas esas valijas, y el taxista le pregunta qué estaban haciendo, digamos, iban nada más que a conocer las cataratas del otro lado con 20 valijas. Y entonces le dice ella, estamos escapando de nuestros hijos, porque nuestros hijos no admiten que yo me haya vuelto a enamorar, y entonces estamos escapando porque no aceptan mi pareja. Y el taxista dice, no se preocupen, yo los voy a cruzar clandestinamente, yo soy policía. Y entonces cruzan a Brasil, y de ahí sale Adelaida a España. Así que bueno, esas son las 1000 historias de Adelaida, que cuenta. Después Héctor tiene otro libro que se llama Nadie olvida nada, donde él, digamos, cuando Adelaida empieza a tener Alzheimer, Héctor empieza desesperadamente a tratar de recuperar toda la memoria y hacerse el eco de toda la memoria de Adelaida, y publica Nadie olvida nada, que era un libro impublicable, porque cualquiera que no sepa la historia de Adelaida no entiende muy poco, porque está contada como en tercera persona, es muy complicado para seguirlo. Y Adelaida, bueno, termina viviendo en Recanati, donde muere, con Alzheimer, y en Recanati la familia Gigli es muy conocida porque el abuelo de Adelaida era uno de los artistas más importantes de ahí. Y ella le encantaba, seguía haciendo sus cosas, en las reuniones vecinales del pueblo, ella iba abrazada del brazo de la puta del pueblo para escandalizar a los vecinos. Bueno, Adelaida era un personaje maravilloso, y Héctor siempre repetía que ella decía, a mí me gustan los homosexuales porque son insaciables. Y esa frase siempre me la repetía Héctor, ¿no? Me parece que ojalá puedan comprar el libro o leerlo de algún lado, porque él cuenta mucho sobre la vida de Adelaida, y creo que la vida de Héctor es indisoluble de la vida de Adelaida, a quien amó, pero no sé quién era la hermana que no había tenido. Creo que no tuvo hermanas, mujeres. Así que yo creo que Adelaida fue la hermana de Héctor, ¿no? Así que bueno, esa era un poco la historia de ella. Y Adelaida, aparte poeta, que escribe, que creo que lo apunté, un pequeño poema dedicado a la memoria de sus hijos. Si lo encuentro, se los leo, si no, lo lamento. Pero creo que yo lo había. Ella dice así. Entonces éramos humanos y no lo sabes. Éramos lúcidos y con crueldades en gotas milagrosas. Nosotros, los que aún estamos vivos, lejos, emparedados, no tenemos con quién hablar.
nuestra pupila se ha emblanquecido, nuestro cuerpo se ha derramado, nuestros sentimientos son muñecas destripadas que como en tantas partes cuelgan después del saqueo, patéticas y ridículas. Sin embargo, rechazarte, amor, nombrarte me da ánimo, recupero el crepúsculo de lo que eran míos, la prodigiosa soledad promiscua de todas las palabras. Esto también está recordando en cierta manera, digamos, a esos muñecos destripados que eran sus propios hijos, ¿no? Así que bueno. No, pensaba lo siguiente, porque sé que nos quedan 10 minutos nada más. Capaz alguien quería preguntar algo, como Héctor autoriza a Alejandro a contestar por él, o decir algo. Nosotros sabemos que está el hermano. También sabemos que está el hermano, ¿no? O sea, no sé si querrá decir algo, tampoco lo queremos forzar, claro, ¿no? Sí. Si alguien tiene una pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta, creo que por ahí hay micrófonos. Ahí también hay, bueno, después acá hay una persona que quiere preguntar. Acá, mira, acá, ahí. No, yo lo que quería decir, más que una pregunta, es un aporte a lo que vos dijiste, Alejandro, sobre el sentido de la militancia que tenía Héctor. A mí me impresionó mucho, en el año 2013, la Secretaría de Derechos Humanos, en la época de Cristina, organizó un homenaje al FLH y lo hicieron venir a Alejandro, a Héctor de España, y entonces él habló y me impresionó mucho, bueno, lo que vos contabas de su sentido de la militancia del Partido Comunista, del FLH, el tema del HIV en España, los inmigrantes. Y él dijo, él lo vivía como una enfermedad, en realidad. A esa altura él lo vivía como una enfermedad. Ese sentido realmente me impresionó, porque era esa cosa de alma que tenía de la militancia, realmente guió su vida. Realmente es un personaje que me saco el sombrero. Quería agregar eso a lo que vos decías del sentido de la militancia de Héctor. Sí, Jorge Luis Giacosa, quien acaba de hacer su aporte, era miembro del FLH, del grupo Eros, que era el grupo que había fundado, eran varios grupos el FLH, ¿no? Como células, ¿no? En esa época se decían células. El grupo Eros estaba liderado por Néstor Perlonger, que seguramente habrán escuchado hablar de él, creo que uno de los máximos poetas argentinos, un gran antropólogo, un gran pensador inmenso, ¿no? Que también había irrumpido el grupo Eros en el FLH y también un poco destronado a los antiguos intelectuales más conectados con el pensamiento un poco más conservador, digamos, ¿no? Así que bueno, es un aporte súper importante. ¿Puedo contar una anécdota de mi hermanito? Ah, sí. Acá. ¿Qué tal, hermano? Presentate. Dale. Yo soy el hermanito más chico, éramos 3 hermanos. Y me recuerdo mi padre, imagínense cómo nos llevábamos. Mi papá era admirador de Eisenhower. Era un hombre que tenía todas las colecciones de Reader Digest, la vida y por haber. Y todo lo que se leía ahí en mi casa era cierto, era verdad. Entonces, ¿cómo no iba a pelear con mis hermanos? ¿Cómo no iban a golpear la mesa todos los días? Hasta los vecinos venían a ver qué pasaba, porque los gritos eran terribles. Y una de las cosas que mi padre siempre le molestó muchísimo, que cuando Héctor venía a veces de cobrar el sueldo, había gente esperando parte del sueldo. Y una vez se negó a comer porque había dado todo el sueldo. Y lo cubrimos con mi hermano y yo, con el mayor. Bueno, ese era Héctor, ¿no?
Ese era mi hermano. Es. Bueno, era en tu memoria, digamos. Es Héctor, obviamente. Pero ahora voy a contar una anécdota mejor. Más linda. No, porque si no me voy a emocionar. Bueno, ahora igual come, está comiendo. Ahora come. Ahora come. Ahora se preocupa. Ahora come demasiado. Ahora se preocupa. Bueno, mi padre siempre lo peleaba por eso, porque siempre había alguien que venía a buscar parte de su sueldo. Bueno, y digamos a los 80 años que tiene Héctor, en la época incluso de la pandemia, poco antes de la pandemia, participaba y se preocupaba de los comedores. No, Héctor es voluntario de Cruz Roja. De la Cruz Roja y de los comedores. En realidad no son comedores, son bancos de alimentos. Bancos de alimentos, perdón. Sí. Son bancos de alimentos que hay en España. De los que hay mucha gente que cree que en el primer mundo se vive bárbaro, y eso empezó con un comedor y hoy tienen 9. En Aranjuez. En Aranjuez. Una ciudad muy chica. Claro. Sí. Una ciudad de 60.000 habitantes. Y se reparte comida de empresas que donan, ¿no? Y bueno, hay mucha gente que cree que solo todo pasa aquí. Y no es así, ¿no? En muchos lugares está mal. Pero lo que yo quería contar, que en el 2017, como tanto Héctor como Ricardo no tuvieron tiempo de ver la Argentina, y yo he sido camionero toda mi vida, y lo he llevado cada vez que viene con mi esposa a dar vueltas por el país, en el 2017 lo llevé a algo que por ahí ustedes seguramente saben. Los fui a buscar a Ezeiza y le digo, antes de ir a casa, digo, vamos a pasar por otro aeropuerto. Hay un avión de Electra, de donde se tiraban a la gente, que lo tiene un chatarrero en el camino de cintura y que dejó la puerta que falta. ¿Saben eso? Bueno, si quieren vayan a verlo, porque esa anécdota salió en la televisión por una cosa muy circunstancial. Un día un paro de esos que se hacen en el Trébol, que la gente no puede llegar a Ezeiza, en una combi de Manuel Tienda León traen a un equipo para volar un avión de aerolínea, que el piloto y el copiloto eran ex aviadores de Marina. Y como gran alegoría, uno de ellos dice que volaba el avión que tiraba a la gente en el Río de la Plata. Y una de las azafatas lo vendió. Y hoy están los dos presos. Eso tienen que seguir. Hubiesen salido por esa puerta. ¿Saben lo que hacían, no? La tercer máquina la paraban para que los cuerpos al salir no pegaran en las hélices. Bueno, eso lo tiene un chatarrero en el camino de cintura. La verdad que es impresionante. No cuento más anécdotas, me voy a emocionar. No sé si es para querer. Muchas gracias. Yo quería terminar igual el último minuto, porque esto que vos dijiste, eso de que somos unos es muchos, se habló mucho acá del Héctor activista, pero también Héctor es un escritor. O sea, quería cerrar con eso, que es lo que hace que estemos acá reunidos, es la faceta de escritor de Héctor. Este libro, por más que en el video dice que no tiene un valor literario, creo que lo tiene, además de un valor documental y político, tiene un valor literario hermoso. Nadie olvida nada también, que yo lo leí, es difícil de leer, pero a la vez es como es sensacional. Y en esto de que es incansable en todo lo que hace, no sé si a vos te llegan, pero a mí todos los domingos o los lunes creo que él publica una columna en el periódico de Aranjuez y también me la manda por mail y me llega todo como el newsletter que se usa ahora de Héctor Anavitarte, o sea que incluso en la escritura es incansable y nada, y por eso es que estamos... Que también es un libro que surge de la experiencia del amor-pasión. Por eso yo en el prólogo decía que por un lado hay gente que había comparado esto a las aguas fuertes de Arlt. Son fragmentos, pero dentro de dentro de todo esto también está una experiencia de amor de Héctor que lo llevó a tener una depresión terrible en una época donde todavía existía el electroshock. Y él estuvo internado, ¿no? Así que también hay una
¿cómo se llama? Epígrafe. Que dice, quien ama menos no ama más, que quiere decir, quien ha empezado a amar menos, ya no ama más. O sea, que eso también tiene que ver con, yo creo, ¿no?, con esta historia desesperada que también está dentro del libro desde el principio hasta el final, donde uno puede seguir toda esta trama de ese amor, pasión, que lo había llevado a una depresión y a estar en un internado, ¿no?, en un psiquiátrico, ¿no?, cuando era muy joven. Así que también eso es otra de las partes que no hay que olvidar, que también es un libro de amor y sobre el amor. Bueno, aplausos. Bueno, volvemos a agradecer a Mariano, a todos los chiques del Conti.